Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo más, bienvenidos en este caso a Payday 3. Hoy os traigo un vídeo muy interesante donde vamos a hacer un logro de la forma más complicada posible. Y de hecho ya lo he grabado, ¿vale? Esto es simplemente una introducción al vídeo. En este caso lo he completado a la primera para que veáis lo bastante especializado que estoy ahora mismo en Payday 3. En este caso estoy empezando una cuenta nueva, la cual supuestamente va a ser la cuenta principal, en la cual me estoy sacando de nuevo todos los logros para conseguir de nuevo el platino. En este caso me tocaba uno de los mapas más complicados, pero es que encima uno de los logros que yo considero más complicados para pasarte y completarte al máximo Payday 3. Así que en este caso va a ser una especie de guía, pero es que encima va a ser una especie de reto, ya que vamos a hacer operaciones especiales. Completa tocar el cielo con sigilo sin matar a ningún guardia en Overkill. Bien, pues no solo vamos a completar tocar el cielo en sigilo sin matar a ningún guardia en Overkill, sino que encima lo vamos a hacer sin habilidades y con un nivel muy bajo. En este caso era nivel 29, pero era nivel aún más bajo, así que lo vamos a hacer sin ningún tipo de habilidades. Ninguna habilidad voy a tener para complicarme aún más la vida. No voy a poder hackear cámaras, no voy a poder hacer absolutamente nada. Y es un logro que a mí, la primera vez que intenté completar el platino de Payday 3, se me complicó un montonazo. Así que se me ha ocurrido la idea de traeros este vídeo donde no solo vamos a hacer un pequeño reto, sino que encima os voy a explicar más o menos cómo hago yo este mapa para completarlo y sobre todo para conseguir este logro de la forma más rápida y sencilla posible. Voy a intentar explicarme lo mejor posible mientras veis el gameplay de fondo, ya que por desgracia no tengo la voz grabada, ya que pues obviamente con este tipo de retos pues tengo que concentrarme al máximo. Sin nada más que decir, antes de empezar, antes de ir con el gameplay, recordad darle like, suscribiros al canal, ya que este vídeo pues hará que pues se comparta con más gente y que más gente pueda llegar a completar este logro que es muy complicado. Así que por favor, si te gusta este tipo de vídeos, por favor dale like, suscríbete al canal y esas cositas y compártelo con alguien que esté también jugando a Payday 3 y se quiera sacar el platino. Así que ahora sí, empecemos con el vídeo. Y también, por cierto, tenéis abajo en la descripción el Discord para que os avise de todos los vídeos y directos que haga. Lo tenéis abajo en la descripción, el Discord, apuntaros y dejar las notificaciones abiertas porque no va a salir ningún tipo de notificación que no sea ningún vídeo ni un directo mío. Así que ahora sí que sí. Así, os dejo en el gameplay, chicos. Vale, muy bien chicos, aquí estamos, mapa de Touch the Sky, ¿vale? Tocar el cielo, mapa muy complicado. Vamos a ir a la parte de arriba y vamos a darle a la ventilación como siempre. Lo primero que vamos a hacer es intentar pillar el código QR, una de las cosas más complicadas para poder conseguir este logro. Así que vamos a abrir esta ventanilla y vamos a escuchar, sobre todo en este mapa es muy importante el oído, el escuchar los guardias sin tener que verlos, ¿vale? En este caso tenemos la tarjeta azul, la cual no vamos a necesitar, ya que simplemente abre las cámaras, pero bueno, yo me tiro con muchísimo cuidado de no saltar por encima del guardia y pues simplemente pillamos la tarjeta y esperamos. Lo más importante en este mapa es salir a la parte de fuera lo más rápido posible. Como vais a ver aquí, yo lo que hago es intentar salir a la parte de fuera, ya que vamos a necesitar localizar a un guardia que va a tener un patrón específico, que es el guardia que lleva el código QR, que es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque nos va a poder, bueno, es el más importante porque es obligatorio para poder hacer este mapa, ya que vamos a necesitar entrar a la parte de la tarjeta roja. ¿Y la tarjeta roja dónde está? Donde está la habitación que necesita un QR. Así que bien, ahí tenemos al guardia. Es bastante identificativo, es el único guardia que se viste de esa forma y exactamente tiene un móvil de estos que tenéis que estar como en una parte, bueno, alrededor suya, ¿no? Para poder como hackear el móvil y conseguir ese código QR. Ya sabéis cuál tipo de cosas estamos hablando. Así que vamos a mantenernos en esta zona de afuera o podéis seguir si queréis el patrón. Yo os recomiendo, bueno, podéis hacer realmente las dos cosas, seguir al guardia de forma sin entrar en ninguna parte de abajo. Ya os recomiendo que no toquéis la parte de abajo por nada en el mundo, solamente la parte de las escaleras y cuando vayáis a salir del mapa, ya que es una zona muy complicada, llena de civiles y que realmente eso os va a complicar bastante. En la parte de arriba tenemos dos guardias y hay muchas veces que ese guardia que tiene el código QR se pasea también por la parte de arriba. Pero ya os digo, vamos a esperar a que esté en esta parte de aquí fuera, que es realmente la más desprotegida, por así decirlo, para poder pillar lo más rápido posible ese código QR. Y recordad que no podemos matar guardias para conseguir el logro, así que realmente no podemos deshacernos de las cámaras, pero es que encima no llevamos habilidades, así que tampoco podemos hackear cámaras. Ya, esto sería mucho más fácil realmente si podéis hackear cámaras, poder quitaros muchas cámaras importantes del mapa simplemente hackeándolas, pero yo en este caso, pues bueno, ya sabéis, el platino de Payday no me supo a mucho, así que simplemente quería complicarme un poco la vida.
Y bueno, como estáis viendo, pues simplemente seguir un poco el patrón. Yo sé que ese guardia ahora mismo lo que va a hacer es subir para arriba, porque su patrón es estar abajo, y cuando está abajo vuelve a subir arriba por las escaleras del fondo y pasa por todo el medio y baja de nuevo. Así que voy a simplemente esperar a que vuelva a pasar por esta parte de aquí donde estoy yo, por este pasillito que estamos viendo por aquí. Pasará otra vez el guardia, que lo estáis viendo ya por ahí al fondo, ¿vale? Y este guardia pasará para abajo, bajará por las escaleras y luego se irá para la parte de fuera, que es donde vamos a pillarle para conseguir el código QR. Como estáis viendo, este guardia primero se para aquí un momentito y luego este guardia va a hacer el recorrido. Siempre hacen este recorrido, nunca va a cambiar. Así que tenéis que aprenderos muy importante este recorrido para poder haceros este mapa en sigilo. Y yo creo que es esto la gente que no ha jugado mucho este mapa de Touch the Skies no sabrá, y será muy complicado para mucha gente conseguir el platino de Payday 3 en ese aspecto. Así que ya sabéis, vamos a seguirle simplemente con muchísimo cuidado, ¿vale? Con muchísimo cuidado sobre todo de las cámaras, es algo muy importante. Y como veis, en cuanto ya estamos abajo, le voy a dar a hackear, ¿vale? Porque este guardia lo que va a hacer es ir para abajo directamente, ¿vale? Así que simplemente lo seguimos. En este caso tengo muy mala suerte, ya que como no puedo quitarme cámaras de en medio, pues tenemos una cámara que va a ser muy puñetera, que es la de fuera, que casi me va a pillar en varias ocasiones. Aquí estáis viendo que me tengo que mover enfrente de la cámara para que no me pille, para que no me fastidie la vida. Así que simplemente me tengo que dedicar a esperar a que salga aquí fuera. Sí, me tengo que esperar porque es que no hay de otra. No hay de otra ahora mismo. Esta cámara me va a putear bastante, ya lo vais a ver. O sea, ahí está, justo sale. Que por cierto aquí va a ser un momento crítico, porque menos mal que... casi, al palo. Muy complicado este red, ya os digo, pero no es imposible, se puede conseguir, ¿vale? Por lo tanto, esta cámara tiene muy poco ángulo. Como estáis viendo, no llega a dar esta zona de aquí, así que yo es la que os recomiendo que esperéis, ¿vale? Esperar a que simplemente salga y ya está. Hackear esta cámara si podéis y simplemente salís y esperáis, es lo más recomendable, sinceramente. Y aquí simplemente pues vamos a pillar el teléfono móvil, es simplemente esperar aquí, intentar pillarlo lo antes posible, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy importante. No queremos que este guardia siga el patrón. Queremos irnos antes de que llegue a esta parte de aquí. Vale, y aquí os puede pasar dos cosas. Que en la zona que voy a abrir yo de la cámara, ¿vale? Aquí voy a abrir yo una cosita. Aquí, por ejemplo, me sale un guardia que casi me pilla, la verdad. Tuve mucha suerte ahí. Y bueno, puede pasar dos cosas. Que tengáis la tarjeta azul aquí o que tengáis el QR aquí, ¿vale? En el caso de que tengáis el QR, pues ya pilláis la tarjeta. En el caso de que os toque arriba, pues simplemente tendréis una zona aquí, que es la zona de las cámaras. Aquí yo estaba replanteándome matar a guardia, porque yo no estaba pensando en hacer este logro al principio. Pero bueno, dije, va, vamos a intentar hacer el logro, si total... Vamos a intentarlo, si me sale mal, pues bueno, un try menos, ¿no? Ya que ya digo, es la primera vez, es el primer try que he hecho. Y es por eso que sobre todo hay algo muy importante en este juego que viene muy bien, y es esperar tu momento, ¿vale? En este juego hay momentos donde hay aperturas donde tienes que aprovechar tu momento para hacer las cosas. En este caso era el momento perfecto, ninguna de las cámaras estaba mirando, el guardia se va a ir ya para la zona del fondo, así que era mi momento de pasar, ¿vale? Ya tenemos el QR, ya tenemos realmente lo más importante. Ahora lo que tenemos que hacer es retroceder sobre nuestros pasos. Ya tenemos toda la zona de abajo hecha, ya peligro fuera. Uno de los mayores peligros de este mapa es que te pillen o los guardias o los civiles de aquí. Ya lo tenemos hecho. Una de las partes más complicadas lo tendríamos hecho, ¿vale? Ya realmente lo que queda es una parte un poco más tediosa y tener en cuenta, pues bueno, 2 o 3 guardias si es que sigue el patrón. Que en este caso, como veis, me sigue el patrón, va a venir para acá, yo sé que va a venir para acá, así que lo que tengo que hacer es irme. ¿Por qué? Tengo que volver para abajo. ¿Por qué? Porque este guardia, como ya sabéis, su patrón va a ser ir para abajo. Porque es su patrón de guardia, ¿vale? Es el patrón por el que está hecho. Así que, muy por culeramente, ya lo siento, vamos a tener que esperar a que este guardia baje para entonces yo subir de nuevo. Aquí, como veis, se me complica un poco la cosa, pero hay algo que podéis entender muy fácilmente. Voy a intentar explicarme lo mejor posible. Es un concepto que si aprendéis a usarlo, vais a mejorar bastante en Payday. Y es que, a donde estéis mirando, si os tapáis con una cámara, ya funciona. No tiene realismo, por desgracia este juego no funciona muy realista. Así que si realmente vuestros ojos no ven al guardia, el guardia no os va a ver a vosotros. Eso es algo muy importante a tener en cuenta en Payday. Es algo del sigilo muy básico, pero que hay mucha gente que no le queda en la cabeza. Así que os lo dejo aquí como pequeño consejo. Como también os dejo como pequeño consejo, si queréis moveros por esta zona, pues simplemente moveros por esta parte de aquí atrás, ¿vale? Para que no os pille ningún guardia ni ninguna cámara. Y bien, ya tenemos la parte del QR, así que si no os toca abajo, os tiene que tocar aquí arriba. Tan simple como eso, ¿vale?
Si no os toca aquí abajo, os toca aquí arriba. Tan simple como eso. Así que simplemente abrimos. Y en estas taquillas de aquí, pues vamos a encontrar esta tarjetita roja. Así que simplemente vamos ahí esperando, hasta que encontremos esa tarjeta roja. Que en este caso ahí lo tenemos. Y ahora simplemente vamos a movernos hacia la zona del ordenador. Realmente esto lo podéis hacer después. Pero bueno, yo lo hago ya y me lo quito de encima, ¿no? Ya que estamos. Así que vamos para allá, simplemente nos movemos hacia esa zona, tranquilísimamente, le damos a la tarjeta, nos movemos y, bueno, podemos darle al interruptor si queréis, aunque esto ya os digo yo que no lo vamos a usar, es opcional, ya os lo digo. Pero bueno, una vez que ya tenemos esto, hay que entrar al localizador. Bueno, localizar el dormitorio principal y hacer el hackeo típico, ¿no? Yo creo que esto ya lo sabéis de memoria. Mucha gente de la que estáis viendo este vídeo os habréis pasado seguramente Touch the Sky alguna vez por lo menos. Si no, pues bienvenidos a uno de los mapas más complicados en sigilo de este juego. Por lo menos para mí, en mi opinión, porque no dependes de... No puedes abusar mucho del tema de las zonas vigiladas y las zonas comprometidas, así que no puedes aprovechar ese tipo de cositas. Como veis en este caso, ahí está el patrón de nuestro queridísimo guardia con el QR. Ahí está, casi me pilla otro guardia ahí al fondo. Tened mucho cuidado antes de pasar, por Dios, que no haya ningún guardia en el medio. Muy importante eso, ¿vale? Así que bueno, ahora simplemente es momento de esperar. Esperar plácidamente y recordaros por favor que os metáis en el Discord para que os avisen de todos los vídeos y directos. Y bueno, yo os digo, realmente esto es esperar. Esperar plácidamente. Va a ser muy aburrido, ya os lo digo. De hecho, seguramente esto no sé si os lo dejaré en cámara rápida. No lo sé, no creo, porque si no se me va a desconfigurar un poco la edición de este vídeo. Así que prefiero que no, Así que vamos a simplemente comentaros eso, que os paséis por el Discord y que le deis like y os suscribáis al canal. Muy importante eso, muy importante. Muy importante, muy importante, muy importante. Así que nada, vamos a esperar simplemente, ya os digo, hay 2 guardias, bueno, 3 realmente, aunque uno normalmente está un poco más apartado de la zona donde vais a necesitar. Así que eso, tenerlo en cuenta, simplemente tenéis que esquivar guardias y cámaras. No es realmente complicado, simplemente es esperar, ya digo. Este juego consiste en esperar tu momento. Es lo único que necesitáis saber. Así que nada, ya tenemos esto, que es yo creo que una jodienda, ¿no? El tema de los círculos es un por culo brutal. Así que nada, a esperar a que esa cámara se gire, que yo lo tengo timeado ya, de las veces que he hecho este... De las veces que he jugado a Payday ya más o menos tengo timeado cuándo se van a girar las cámaras. Cosa que realmente no es necesario, simplemente esperáis a que la cámara se gire y entonces ya simplemente os ponéis en el agujero y chimpum. En este caso, pues ya simplemente tener mucho cuidado, ¿vale? No vayáis a los agujeros de abajo, no es necesario, ¿vale? No es para nada necesario. Simplemente buscar los círculos que más se acomoden a vosotros, ¿vale? Sobre todo, hay uno en el de abajo, que es este justamente que estoy apuntando, ¿vale? Que vaya a apuntar por ahí. Ese de ahí abajo es también bastante bueno, que de hecho es el siguiente que voy a ir, porque es una zona bastante safe. Sobre todo intentar no ir a zonas muy expuestas. Por ejemplo, ese de ahí en medio, no vayáis, por favor. Por favor, os lo pido, no vayáis porque es muy, muy complicado. Pero este de aquí abajo es safe. Lo que no vayáis es a los demás de abajo, ¿vale? Los demás de abajo, intentar no tocarlos porque os va a ser muy complicado y seguramente os pillen muy rápidamente. Y siempre vas a tener o esta opción del medio, que es un poquito más complicada porque vais a tener que esperar mucho, o simplemente tendréis otra opción mucho mejor. Así que, de verdad, para que no os frustréis mucho con este mapa, intentar ir a las zonas seguras y ya está, ¿vale? Así que simplemente, pues ya digo, como dice el refrán, esperar tu momento, ¿no? En este caso vais a ver que abro esta parte del medio, ya que es usable, o sea, no podéis usarlo sin ningún tipo de problema. Aquí veo que el guardia se me mueve, así que pues yo aprovecho, me meto aquí en el medio. Y es una zona que podéis aprovechar, por si lo necesitáis. Realmente no es del todo necesaria, pero es muy importante tener, por lo que sea, todas las puertas abiertas, por si necesitas una salida rápida. Y como veis, pues nada, esperar nuestro momento. Simplemente esperar el momento. Esperar el momento, porque en algún momento, en algún segundo, todos los guardias irán de la zona donde estás, porque siguen un patrón fijo. Y ahí es cuando podréis saliros con la vuestra. En este caso, el que estaba más cerca y este que tengo marcado es el que se va a quedar mirando a la ventana. Así que si tenéis un círculo y justamente tenéis un guardia mirando a la ventana, no os preocupéis, quedaros en el filo del círculo y podéis pillar el círculo, como estoy haciendo aquí ahora mismo. Solamente tenéis que tener mucho cuidado con esa cámara de ahí atrás. Y mucho cuidado por si el guardia se gira. Si el guardia se gira, pues simplemente os movéis hacia la esquina,
¿vale? Para evitar su rango de visión y ya está. Es lo único que tenéis que tener en cuenta. Y en este caso, como último, me toca ese justamente de atrás, que es bastante sencillo. Así que ya estaréis viendo, realmente no es para nada complicado este mapa. Realmente, si tenéis en cuenta todas estas cosas que estoy diciendo y con muchísima calma y esperando vuestro momento, el mapa realmente no es difícil. Aunque sí que es verdad que es de los más difíciles del juego, ¿vale? Así que nada, una vez que tengamos ya todo el hackeo de la red inalámbrica, toca el momento más tedioso, sin duda, de todos. Llegar a la habitación y adivinar el código. ¿Por qué? Porque no vamos a jugárnosla claramente a obligar al VIP a que nos abra la puerta. Yo nunca lo hago. Yo siempre cojo una página que se llama, podéis buscarlo, Code Generator Payday 3 y lo buscáis en Google. Y esa página, le decís las instrucciones de teclado que os han tocado y a probar códigos, como unos cabrones, ¿vale? Puede ser que la partida, pues, tengáis suerte como a mí, que ya vais a ver que me salen 2 códigos, o puede ser que os salga a la 50ª, o sea, ya te digo, es random, totalmente RNG. Es una cosa que, sinceramente, está bien, pero está bien una vez, las demás no. También tened cuidado porque ese guardia, como estáis viendo, se mete en la puta habitación. Así que tenerlo en cuenta, porque os puede fastidiar el haze muy rápidamente. Yo la primera vez que me entró, yo no lo sabía y me comí al guardia. Obviamente esto hace mucho, de cuando salió el juego, aproximadamente. Así que simplemente, ya digo, empezáis a darle ahí a los libritos hasta que salga el bueno. Simplemente. Y en este caso, pues ahí está. Así que nada, nos movemos aquí, movemos la pared y a probar códigos, señores. Yo vais a ver que me quedo quieto porque es que me pongo a buscar. Me pongo a señalar esto y digo, vale, Code Generator. Vamos a ver cuál sale. Y vais a ver que el primero no sale bien, pero el segundo sí. Ya digo, es totalmente aleatorio. O sea, realmente os puede salir en el Code Generator, os va a poner todas las combinaciones posibles. Y simplemente pues es probar absolutamente todos. Simplemente, ¿por qué? Porque el VIP es realmente muy complicado de acceder a él. Así que yo no me caliento la cabeza, yo lo hago de esta forma y simplemente pues me es más sencillo, ¿vale? Como veis, 2-3-4-8 no funciona, pero 2-3-8-4 sí que me funciona a mí. Esto cambia, por cierto, en cualquier tipo de partida. Y vais a ver que yo soy inteligente y voy a poner uno de los visores, ¿vale? Aunque realmente luego no lo uso, realmente. Pero ves que pongo uno de los visores en esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque me va a avisar si me entra el guardia. Si me entra el guardia, en este caso, pues me pitará. Así que yo me podré enterar. Ya digo, en este mapa también es muy... Mira, 2-8-3-4, perdón, pruebo. Al final no era 2-3-8-4. Así que nada, ahí lo tenemos, abierto completamente. Simplemente tenemos que hacer este truquito de la caja fuerte. Y luego nos tendremos que ir de nuevo a lo que hemos abierto con la tarjeta roja. Así que simplemente giramos y giramos para el otro lado. Yo creo que este minijuego ya lo sabéis, si habéis jugado un poco al Payday 3, sabéis cuál es este minijuego. Pillamos el SSD y vamos directamente a descifrar la unidad y nos podremos ir. Pero nos podremos ir con un pequeño detalle, hay un pequeño truco para no cagarla en este último momento. Porque la gente cuando ya llega a este momento está un poco tensa, está un poco nerviosa. Y ahí es cuando Payday te pilla. Ahí los guardias te pillan, la lías parda, porque en cuanto te pilla un guardia, ya está, la hemos liado parda, ¿vale? La hemos liado parda y ya no podemos conseguir el logro. Así que lo que tenemos que hacer es calma. Ya digo, Payday consiste en tener tu momento, ¿vale? Eso es muy, muy, muy importante. De verdad, muy importante. Conseguir vuestro timing, vuestro momento, vuestra zona. Eso es muy importante, de verdad, en serio. Va muy en serio lo que estoy diciendo. Conseguid vuestro momento. Ya veréis cómo funciona muy, 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 muy bien. ¿Vale? Hackeamos el ordenador, simplemente, tranquilamente, y esperamos. Esperamos a que descifre. Ya digo, este mapa está muy guay, realmente. Me gusta mucho jugar este mapa. Lo que pasa es que una vez que ya le pillas el tranquillo perfectamente, es que te lo haces de memoria, como en la mayoría de... Como en cualquier mapa de Payday realmente, ¿no? Incluso en Payday 2, cuando ya te aprendes el mapa en sigilo, realmente no tienes mucha variación de la cual tirar. Simplemente diferentes zonas donde aparezca. Ya está, simplemente. Aunque sí que agradecería que hubieran más zonas donde puedan aparecer las cosas, para hacer un poco de RNG y que así los mapas sean más rejugables. Aunque sí que es verdad, más jodidos para hacer guías, porque claro, al haber diferentes zonas se hacen diferentes estrategias. Así que realmente no es del todo... Hay cosas buenas y cosas malas de dejar tanto RNG en las partidas. Así que realmente es bueno o es malo. Bueno, hay quien tiene su opinión, ¿no? En este caso, pues ya simplemente desciframos el SSD y vamos a ir hacia la parte de abajo, porque vamos a ir a por la de las zonas más complicadas. Y es que vamos a tener que mover a un guardia por obligación, que es el guardia que está en la puerta.
para mover a ese guardia, vamos a depender de los guardias que estén en el centro. Vamos a tener que esperar a que los guardias que estén en el centro no sean... no vayan a joderte la vida, porque si tenemos en este caso la radio para distraer, ¿vale? Como estáis viendo ahí me pasa el guardia justamente. Pero si tenemos la radio para distraer en esta zona de aquí, perfecto, nos tendremos que mover al lado contrario mientras giramos, bueno, y evitamos el contacto con el guardia del centro, teniendo en cuenta que no haya ningún guardia alrededor, muy importante, porque aquí, por ejemplo, yo no podría darle a distraer porque tengo otro guardia ahí. Entonces, cuando yo me gire, cuando vaya a girarme, ese guardia me va a pillar. Pero bueno, ahí está, activamos señuelo y como veis, le doy la vuelta y espero a que el guardia se mueva, ¿vale? Simplemente lo marcamos y esperamos a que el guardia se gire. En cuanto el guardia se gire, podemos pasar. Pasamos sin ningún tipo de problema, aunque las cámaras parezcan que te van a pillar, no te van a pillar, ¿vale? Así que ahora simplemente lo hemos completado. Y recordad, like, suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo. Por cierto, vais a ver que lo consigo, ¿vale? No se escucha porque solo tengo grabado el juego, pero ahora vais a ver que pongo la captura de pantalla y vais a ver cómo enseño que directamente he completado tocar el cielo, ¿vale? En este caso, como veis, era nivel 26, ¿vale? Y ahí subo unos cuantos niveles, pero ahora vais a ver que me da absolutamente el logro para que veáis que no lo estaba completando en overkill ni nada del estilo. Lo vais a ver por si no me creíais, ¿vale? Por la gente que es un poco supersticiosa y esas cosas. Lo vais a ver. Ahí consigo un par de cositas, niveles y tal. Desbloqueo la rama de hacker, ya que no la tengo aquí. Como estáis viendo, ahí está. 0 abatidos, 0 especiales, 0 daño, 0 todo. Porque lo he completado perfectamente. Y ahora vais a ver que pongo la captura de pantalla. Sin ningún tipo de corte, ya digo, sin ningún tipo de corte. Vais a ver que pongo la captura de pantalla y vais a ver que enseño Steam. De cómo me ha dado efectivamente mi logro. Operaciones especiales. De hecho lo pongo por si la gente dice no, pero ahí está, justamente 1 de diciembre a las 8:46. Y vais a ver que le doy al enter para que veáis que son las 8:47. Lo acabo de completar ahora mismo, para que veáis que es 100% real, no fake. Ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.